Comenzamos ahora la clase 3, titulada Los géneros discursivos. Este es el tema que vamos a trabajar durante esta clase. ¿Para qué nos sirve saber qué son los géneros discursivos? Justamente para poder afianzar aquellas actividades que estábamos haciendo en la clase 1 y en la clase 2, cuando veíamos cuál es el objetivo de ese texto. Entonces, para aclarar esto, vamos a trabajar con las secuencias textuales. La estructura de esos géneros discursivos. Por ejemplo, ¿cuántas secuencias textuales hay? 6. Una que es narrativa. La narrativa tiene una estructura que se divide generalmente en 3 partes. Una que es el inicio, donde se presenta un sujeto o un personaje, se presenta el tiempo y el lugar. Luego aparece el conflicto y por último aparece la resolución o no resolución de ese conflicto. ¿Cuál es la finalidad de ese texto? Contar. Por ejemplo, ¿cuáles son los textos narrativos? Hay ficcionales, que sería la novela, el cuento, la fábula, por ejemplo. Y el texto no ficcional, podríamos decir que el texto narrativo es la noticia. Esos textos están hechos ¿para qué? Para contarnos algo. La secuencia textual descriptiva tiene que ver con que puede ser, por ejemplo, objetiva, se describe tal cual se observa el objeto que se está detallando. Luego puede ser también subjetiva. Subjetiva es cuando ponemos nuestro punto de vista sobre eso que estamos describiendo. O puede ser mixta, donde hay un poco de objetividad y un poco de subjetividad. Estas descripciones sirven ¿para qué? Para detallar. Por ejemplo, podría llegar a ser una guía turística donde nos detallan cómo es Tandil, por ejemplo, y entonces nos va a decir dónde está ubicado Tandil, la ciudad de Tandil, qué lugares tiene turísticos, qué podemos encontrar, qué restaurantes, los hoteles y demás. Nos describe, la finalidad es detallar, en este caso, la ciudad de Tandil. Dialogal es la otra estructura. La dialogal tiene que ver con ¿qué? Con la comunicación. Entonces, su finalidad es comunicar. Textos dialogales por excelencia, por ejemplo, son la entrevista, donde habla uno, contesta el otro. Así que por ejemplo, las obras de teatro, ¿sí? Una obra de teatro también se caracteriza porque es dialogal. Instruccional sería la otra secuencia textual. La instruccional es dar pasos, ¿sí? Cuya finalidad es dar pasos para llegar a una meta. ¿Y cómo es el texto instructivo? Nosotros lo vemos en cualquiera de los manuales de instrucciones que podemos tener al comprar un celular, al comprar una heladera o al comprar lo que nosotros necesitemos. También pueden ser las reglas de juego, por ejemplo, del fútbol, por ejemplo, del ajedrez. Son pasos que se dan y se caracteriza porque esos pasos están ordenados. Primero hago una cosa, después hago la otra, por último hago el paso que me va a dar justamente eso, el resultado que yo quiero para poder hacer funcionar, por ejemplo, el celular. La otra secuencia es la secuencia explicativa. La explicativa tiene una estructura que generalmente se presenta de la siguiente manera. Primero presentamos el tema, por ejemplo, los animales. Luego ponemos definiciones, ponemos todo aquello que oriente al lector en lo que se va a ir explicando en ese texto.
Luego presento una organización. ¿Cómo voy a presentar a esos animales? ¿Voy a ver todos los animales o voy a ver únicamente los animales, por ejemplo, por su alimentación? Entonces, si es así por su alimentación, luego voy al desarrollo. Y en el desarrollo voy a poner, por ejemplo, animales herbívoros. Entonces ahí tengo todos los ejemplos, fotografías, cuadros, imágenes, todo lo que me ayude a entender qué son los animales y qué características tienen estos animales herbívoros. Luego iría a, por ejemplo, a caracterizar a los animales carnívoros y por último a los omnívoros, de la misma manera. Y la última parte de este texto es la conclusión, donde hago un resumen muy concreto acerca de aquello que he explicado anteriormente. ¿Cuál es la finalidad de este texto explicativo? Es mostrar algo o enseñar algo. Y por último, tenemos la secuencia textual argumentativa. La argumentativa se caracteriza porque tiene un punto de partida, tiene una tesis o hipótesis que se va a defender o a atacar. Luego se hacen los argumentos, se pueden hacer también contraargumentos y por último se hace la conclusión. Este texto argumentativo tiene toda la explicación en una presentación que les estamos presentando en esta clase para que ustedes vean parte por parte cada una de estas estructuras, cada una de estas estructuras que tiene el texto argumentativo. Luego vamos a trabajar con la actividad. La actividad que le presentamos en esta oportunidad es el texto que se titula Salud y Enfermedad, que está extraído de un libro de biología de segundo año de la escuela secundaria. Ustedes lo van a leer y recuerden que siempre tenemos que hacer lo mismo. Es decir, tenemos que, cuando leemos, hacernos 4 preguntas fundamentales para poder comprender aquello que está presentado en ese artículo. Por ejemplo, ¿cuál es el tema que presenta este artículo? Ya sabemos que podemos ir al título, a los subtítulos, que nos van a ayudar muchísimo a orientarnos. Luego, podemos hacernos la pregunta, ¿de qué se trata ese texto? ¿Es de opinión o es explicativo? Recuerden la secuencia textual. Y ahí, según la secuencia, voy a tener cuál es la finalidad de ese texto. Y por último, ¿qué información nos brinda? Recuerden que este último punto nos permite realizar las actividades que vamos a trabajar en esta clase. Como todas las actividades, vamos a ver que estas se dividen en 2 consignas. En la primera, que es la consigna A, ustedes van a tener que reconocer detalles exclusivamente del texto, mientras que en la consigna B van a tener que relacionar la información que tiene ese texto. Ustedes también cuentan con una clave de corrección para la consigna A, donde justamente trabajaron características del texto, y para la consigna B, donde trabajaron exclusivamente aquellas consignas que tenían que ver con la información que nos brinda ese artículo que estamos trabajando. Les ofrecemos una bibliografía, por último, y en esta bibliografía ustedes van a poder encontrar ejemplos
de estas secuencias textuales, específicamente del texto argumentativo y del texto explicativo, para que ustedes puedan resolver las actividades propuestas. Por último, entonces les recordamos que tenemos que leer y releer. A partir de la lectura tenemos que ir trabajando en las ideas que nos muestra cada uno de los párrafos y van escribiendo al margen, van haciendo anotaciones al margen. Eso los va a ayudar muchísimo para poder realizar las actividades bien. Entonces, damos por finalizada la clase 4, la clase 3, y los estamos esperando en la próxima clase.